Pregunta número 2, matemáticas grado sexto. Observa la gráfica donde se representan tres fracciones propias. Si nosotros tenemos algo de habilidad con las fracciones, eso que me enseñaron en cuarto y quinto, yo identifico fácilmente cuáles son esas fracciones. La primera fracción es 1/2. ¿Por qué? Porque está resaltada la mitad. Eso es 1/2. La segunda fracción que está sombreada es 1/3, porque la unidad se dividió en 3 partes y se ha subrayado una. Y la tercera fracción es 1/4, porque de la unidad se sacó 1/4, se dividió en 4 pedazos y se sombreó uno de ellos, o sea, 1/4. Esas son las tres fracciones. ¿Por qué se llaman fracciones propias? Se llaman fracciones propias porque son menores de la unidad. Todas son menores que la unidad. Otra forma de identificarlas: el numerador es menor que el denominador. En la primera el numerador es 1, que es menor que 2. En la segunda el numerador es 1, que es menor que 3. En la tercera el numerador es 1, que es menor que 4. Cuando eso se cumple, que el numerador es menor que el denominador, a las fracciones se les conoce como fracciones propias. Bueno, vamos a ver qué nos preguntan acerca de estas fracciones. Al sumar las tres fracciones propias, obtenemos una fracción impropia, porque si yo sumo las tres fracciones propias, o sea, sumo 1/2 más 1/3 más 1/4. ¿Recordamos cómo se suman? Yo creo que todos recordamos. Común denominador, 12. 12. Es el número, el mínimo común múltiplo, 12. 12 dividido en 2 da 6. 6 por 1, 6. 12 dividido en 3 da 4. 6 más 4. 12 dividido en 4 da 3. 6 más 4 más 3. ¿Cuánto da eso? 6 más 4, 10, más 3, 13. 13 doceavos. Al sumar las tres fracciones propias, me dio una fracción impropia. ¿Por qué esta fracción es impropia? Porque tiene el numerador más grande que el denominador. El 13 es más grande que el 12. Y recuerde lo que dijimos. Las fracciones son propias si tienen el numerador más pequeño. Y esta que nos dio 13 doceavos tiene el numerador más grande. Otra manera de identificarlas es que da mayor que 1. Si usted divide 13 entre 12, eso le da siempre mayor que 1. Las fracciones impropias dan más de 1 al dividir. Esto da 1 y sobra 1. Luego 12 en 10 están 0 veces. Luego 12 en 100 están 8 veces. 1,08. ¿Notan que dio mayor que 1? Es una característica de las fracciones impropias. En cambio, las fracciones propias dan menos que 1. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta después de esta explicación, ¿vale? Al sumar las tres fracciones propias, obtenemos una fracción impropia porque, ¿qué dice la opción A? ¿Qué dice la opción A? Porque la suma de estas fracciones da como resultado más de una unidad, o sea, más de 1. La suma de estas fracciones da como resultado más de 1. ¿Esto es cierto? Esto es cierto, porque la suma de las fracciones me dio 13 doceavos, que es más de 1. Por lo tanto, la respuesta A es verdadera. Recuerden que antes de marcarla hay que verificar por seguridad si las otras son falsas. Yo puedo ahorrar tiempo asumiendo que ya es la A, pero repito que es mejor asegurarse con la B. La B dice, las fracciones impropias son menores que la unidad. Eso es mentira. Las que son menores que la unidad son las fracciones propias.
Por lo tanto, la opción B es falsa. Rechazada la opción B. La opción C, ¿qué dice la opción C? Al sumar fracciones propias, siempre obtendremos una fracción impropia. Eso tampoco es cierto. Si usted suma 1/2, que es una fracción, no, pongamos otro ejemplo. Si usted suma 1/4, que es una fracción propia, si usted suma 1/4 más 1/4, obtiene 2/4, que también es una fracción propia. Entonces no es cierto lo que dice la C, que al sumar fracciones propias siempre obtendremos una fracción impropia. No es cierto, porque a veces al sumar fracciones propias se sigue obteniendo una fracción propia. Bueno, la D tampoco es cierta. ¿Por qué no es cierta? Porque dice que las fracciones propias tienen el denominador menor que el numerador. Y es al revés. Las fracciones propias tienen el numerador menor que el denominador. Está diciendo al revés. En últimas, la respuesta correcta, la que hay que marcar, la única que resultó correcta es la que está en la opción A.